Que volá, mi gente. Mi nombre es Vitico y esto es Cubano Random, el canal más random de todo YouTube, directamente desde Cuba. Había pasado casi década y media de la mayor catástrofe que la humanidad jamás padeció. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos y un mundo fracturado, como una especie de resaca macabra. Eran tiempos extraños y 1959 no fue la excepción. Por citar dos ejemplos, en dicho año una sonda espacial mostró las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna, arrojando más preguntas que respuestas sobre nuestro satélite. Y bajo circunstancias poco esclarecidas, un accidente aéreo se cobró la vida de 3 músicos norteamericanos, entre ellos Ritchie Valens, el creador de la mítica canción La Bamba, en lo que se conoce como el día que murió la música. Y, por supuesto, el incidente del Paso Dyatlov, una de las tragedias más desconcertantes de las que se tiene registro. Diez jóvenes, 8 hombres y 2 mujeres, se reunieron en la ciudad de Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo, para planificar una excursión a los montes Urales. Era un viaje para practicar esquí, pasión que los unía y actividad en la que todos tenían cierta destreza. Si bien la zona es uno de los lugares más hostiles del planeta y la ruta elegida en esa época del año se consideraba como categoría 3, o sea, la más difícil, los chicos tenían plena confianza en su energía juvenil y las habilidades que poseían. El grupo estaba formado en su mayoría por estudiantes y egresados del otrora Instituto Politécnico de los Urales, hoy Universidad Federal Boris Yeltsin de los Urales. Igor Dyatlov, de 23 años, líder del grupo y estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Zinaida Kolmogorova, de 22 años, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, una de las mujeres del grupo. Lyudmila Dubinina, de 20 años, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, la otra mujer del grupo. Alexander Kolevatov, de 24 años, estudiante de Física Nuclear. Rustem Slobodin, de 23 años, graduado de Ingeniería Mecánica. Yuri Krivonichenko, de 23 años, estudiante de Ingeniería de la Construcción e Hidráulica. Yuri Doroshenko, de 21 años, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Nikolai Tivox-Brignol, de 23 años, estudiante de Ingeniería Civil de la Construcción. Alexander Solotaryov, de 37 años, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de la travesía, veterano de la Segunda Guerra Mundial y el más mayor del grupo. Y Yuri Yudin, de 21 años, el cual falleció en 2013. Hoy sabemos que un estudiante de nombre Nikolai Popov hubiese sido el 11º integrante del grupo, pero por motivos desconocidos se desvinculó
de los planes a última hora. El objetivo de los jóvenes era llegar a la montaña Otorten, situada 10 kilómetros al norte del lugar donde terminó ocurriendo el incidente, y que tenía una elevación de 1.182 metros sobre el nivel del mar, 1.234 medidos con los instrumentos actuales. Para ello, abordaron un tren que los condujo 388 kilómetros al norte a la ciudad de Serov. Arribaron por ferrocarril a la ciudad de Ivdel, 535 kilómetros al norte de Ekaterimburgo. Allí convencieron a un camionero de identidad desconocida para que los llevase 76 kilómetros más al norte, hasta Vishai, el último foco de civilización antes de adentrarse en las entrañas de los montes Urales. El grupo se tomó el día libre para reponerse de casi 48 horas ininterrumpidas viajando. Además, aprovecharon para comprar algunos útiles para la travesía. Vishai era un posiólogo, el equivalente ruso a una aldea o caserío, que se había vuelto muy popular como lugar de paso para las expediciones de montaña. Había sido levantado por unos alpinistas en los años 30. Estos establecieron un campamento en su ruta de subida al Otorten, pero las condiciones climatológicas frustraron sus planes. Entonces decidieron construir cabañas de madera que perduran hasta la actualidad. A mediados de los 40, el gobierno soviético pavimentó las carreteras que conducían a la aldea para que no quedase incomunicada en el invierno. Una década más tarde, el Ejército Rojo abrió en las cercanías un complejo para el desarrollo de armas químicas que dio empleo a los habitantes de Vishai hasta la década de los 60, cuando las instalaciones fueron trasladadas a Ekaterimburgo. Tengan en mente este dato para más adelante. Con las primeras luces del alba, el grupo partió desde la aldea de Vishai rumbo a la montaña Otorten para dar comienzo oficial a la expedición. Yuri Yudin, que arrastraba una lesión crónica en la espalda, se vio obligado a abandonar el grupo debido a una lumbalgia severa, fijando el número de expedicionarios en 9. Los chicos continuaron la travesía, documentándola por escrito y con fotos, que luego fueron encontradas por los investigadores. La evidencia apunta a que estaban contentos y saludables, sin haber sufrido ningún contratiempo aparente. El grupo llegó al pie de la montaña y decidió establecerse en la zona para preparar el ascenso. En el área recolectaron frutos silvestres, leña para el fuego y agua de un arroyo cercano. Con estos recursos se aseguraba la escalada y el viaje de regreso. Comenzaron a moverse a través del paso. Dicho accidente geográfico no tenía nombre y fue nombrado Paso Dyatlov tras el incidente. Los investigadores, tras analizar la evidencia recogida en el lugar, creyeron que el plan del grupo era atravesar el paso y llegar a un campamento en el lado opuesto de la montaña. Pero el empeoramiento súbito de las condiciones climatológicas los desvió varios grados hacia la montaña Holat Siahil. Tras darse cuenta del error, se habrían detenido y montado un campamento improvisado
para pasar la noche e intentar corregir el rumbo a la mañana siguiente. Ninguno viviría para ver otro amanecer. Para darle un toque aún más macabro a toda esta historia, el nombre de la montaña Kholat Syahil proviene del Mansi, lengua hablada por las tribus autóctonas de esa región de los Urales, que significa montaña de los muertos. Dicho nombre hace referencia a una leyenda Mansi que relata la desaparición y muerte de 9 cazadores en la zona. Un año después del incidente del Paso Dyatlov, un avión se estrelló en las inmediaciones de la montaña, acabando con la vida de sus 9 tripulantes. Estos sucesos han creado un aura de superstición en la zona, a tal punto que los excursionistas evitan ir en grupos de a 9. Igor Dyatlov había acordado de antemano mandar un telegrama al club deportivo al que pertenecía, en el Instituto Politécnico de los Urales. Dicha misiva sería enviada desde la aldea de Vishay y confirmaría el éxito de la expedición. La fecha pactada para el telegrama fue el 12 de febrero de 1959. Cuando pasó el día señalado y no se recibió el mensaje, no hubo reacción alguna, ya que un retraso era algo común en estas actividades. Solo después de transcurridos varios días sin noticias, los familiares comenzaron a preocuparse y temer lo peor. Las familias de los jóvenes se dirigieron al Instituto Politécnico exigiendo emprender una operación de salvamento. El 20 de febrero, el colegio cedió ante las presiones de las familias y creó grupos de rescate compuestos por los propios familiares, profesores de la institución y estudiantes que se habían ofrecido como voluntarios. El 21 de febrero, el fiscal de la ciudad de Ifdel, quien contaba con la jurisdicción del caso, abrió la primera investigación de carácter oficial. 2 días después, el 23 de febrero, las fuerzas de la milicia, la policía civil del Oblast de Sverdlovsk y el Ejército Rojo se involucraron en la búsqueda, empleando unidades caninas, aviones y helicópteros en las labores que se extendieron por varios días. Ese día, los equipos de rescate encontraron el último campamento del grupo, en Kholat Syahil. La tienda de campaña estaba muy deteriorada, con cortes pequeños y grandes que, tras un detallado análisis posterior, se determinó que habían sido realizados desde el interior. Justo como si la urgencia de abandonar la tienda hubiese llegado al punto de hacer olvidar a los jóvenes que ésta contaba ya con una puerta por donde salir. Del campamento salían 1500 metros de huellas de pies humanos descalzos, en dirección al bosque cercano a la montaña. Aunque a los 500 metros la nieve ya había borrado gran parte del rastro. Al llegar al bosque, la misión de rescate se topó con una agridulce sensación. Habían aparecido los jóvenes perdidos. Sus bellos cadáveres adornaban el suelo, dibujando el más macabro de los lienzos. Bajo un frondoso y antiguo pino, justo al borde del bosque, encontraron los restos de una fogata junto a los 2 primeros cuerpos, Yuri Krivonischenko y Yuri Doroshenko.
estaban tumbados boca arriba, descalzos y en ropa interior. El examen ocular de la escena destacó que las ramas bajas del gran pino viejo estaban rotas. Sumado a ello, las quemaduras por fricción en el rostro y antebrazos de los cuerpos y el hallazgo de restos de piel y sangre en la corteza del árbol indican que ambos habían intentado treparlo desesperadamente para resguardarse de alguna clase de peligro desconocido para los investigadores. A medio camino entre el campamento y el lugar donde yacían los dos primeros cuerpos, se localizaron otros 3. El primero, a 300 metros del Gran Pino Viejo, fue Igor Dyatlov, el líder de la expedición. Estaba tendido boca arriba, con las manos sobre el pecho. Con él surge una pequeña contradicción, ya que algunos informes detallan cómo sostenía firmemente una rama de abedul que, presumiblemente, había usado o querido usar como arma de defensa. El segundo, a 400 metros, era Rustem Slobodin. Fue el primero hallado boca abajo. Tenía abrasiones en el rostro y entumecimiento en la frente. Por último, a 630 metros y, por ende, la más cercana al campamento, se encontraba una de las dos mujeres de la expedición, Zinaida Kolmogorova. No descansaba boca arriba ni boca abajo, sino en posición lateral. Tenía quemaduras por fricción en la cara y las manos, así como evidentes signos de congelación. Los investigadores notaron que los 3 jóvenes, a pesar de estar mejor vestidos que los anteriores, tampoco contaban con calzado. Además, la posición y distancias relativas de los cadáveres despertaron la teoría de que intentaban volver al campamento cuando la muerte los sorprendió. La búsqueda de los 4 expedicionarios restantes se prolongó por más de 2 meses. Cuando la primavera comenzó a derretir la densa capa de nieve, fueron hallados en un barranco dentro del bosque, a unos escasos 75 metros del Gran Pino Viejo, donde yacían los primeros 2 cadáveres. El hallazgo de Lyudmila Dubinina, la segunda mujer del grupo, fue la estampa más grotesca de todo el rescate. No se encontraba boca arriba, boca abajo, ni de costado. Estaba arrodillada en el suelo, con el pecho reposando sobre una roca, y su rostro, con las cuencas oculares vacías, descansaba en un arroyo que discurría barranco abajo. A escasos metros, Semyon Zolotaryov también carecía de ojos. La diferencia entre ambos era que la chica, para que el relato diese un paso más hacia lo siniestro, le habían arrancado la lengua. Finalmente, los últimos 2 jóvenes fueron descubiertos en una posición sobrecogedoramente tétrica. Alexander Kolevatov abrazando desde la espalda a Nikolai Tivox-Brignol, como intentando conservar cada pizca de calor y burlar, sin éxito, a la muerte. Además de las abrasiones observadas a simple vista por los investigadores, el Departamento de Medicina Legal pudo constatar una fisura de aproximadamente 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova, ambas lesiones producidas por objetos romos. A pesar de ello, los forenses descartaron que estas lesiones hubiesen podido acabar con la vida de los jóvenes,
fijando en cambio la hipotermia como causa de muerte. Por si el caso no era lo suficientemente desconcertante con el estado en que se encontró la tienda de campaña, la disposición de los cuerpos y las lesiones que presentaban, la segunda parte de la autopsia creó aún más confusión y misterio. La necropsia de los cadáveres faltantes arrojó que estos sí presentaban traumatismos de carácter mortal. Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotaryov, además de tener las cuencas oculares vacías y que la chica también carecía de lengua, tenían múltiples fracturas en las costillas. Se encontraron traumas craneoencefálicos en Alexander Kolevatov y Nikolai Tibox-Brignol, siendo el de este último bastante más grave. Las autoridades soviéticas determinaron que estos 4 expedicionarios habían muerto a causa de politraumatismos, que luego relacionaron con accidentes de montaña. Pero aún faltaba la guinda de este alucinante pastel de lo inexplicable. En primer lugar, de alguna manera, no está claro si ordenada por el partido o ajena a él, los forenses operaron contadores Geiger en la morgue y descubrieron niveles anormales de radioactividad en la ropa de los jóvenes. En segundo lugar, y como colofón, las familias de los fallecidos aseguraron notar, mientras se realizaba el cortejo fúnebre de estos, un tono marrón muy extraño en la piel de los chicos. Las autoridades soviéticas cerraron el caso justo después de conocer los resultados de las autopsias. La causa de muerte oficial fue, como vimos anteriormente, hipotermia en 5 de ellos y politraumatismos por accidentes de montaña para los 4 restantes. Con ello, dejaban profundamente descontentos tanto a los familiares como a la opinión pública. Además, el gobierno soviético mantuvo cerrado el acceso al paso Dyatlov por más de 3 años para evitar las investigaciones independientes. El régimen de Moscú utilizó su táctica predilecta, la censura, para ocultar todo lo relacionado a este incidente que pudiera suscitar la curiosidad de nacionales y extranjeros, dejando que, de a poco, el interés de la sociedad por el caso se fuera disipando. Este sería su modus operandi, con mayor o menor éxito, en otros escándalos de talla mundial como la crisis de los misiles, la invasión de Afganistán y el desastre de Chernóbil. Quizás la única investigación independiente que se realizó sobre el caso en plena era soviética se encuentra en la novela Del mayor grado de complejidad, de Yuri Yarovoi. Yarovoi era un escritor y periodista de Ekaterimburgo que había participado en la búsqueda de los jóvenes, en la posterior investigación, y había servido como fotógrafo de los hechos. Para evitar la censura del partido, el autor escribió su libro omitiendo ciertos fragmentos, además de agregarle un toque más romantizado a la trama. No obstante, los que apoyan a Yarovoi sostenían que existía una versión escondida de la novela que podía catalogarse como la verdadera. Esta teoría jamás pudo ser comprobada, ya que a la muerte del autor, todas sus fotos, diarios y manuscritos desaparecieron misteriosamente. La caída de la Unión Soviética permitió que, por vez primera, los detalles de este y otros secretos de Estado salieran a la luz pública. Uno de los primeros en tocar el tema luego del desmoronamiento de la URSS fue el periodista de Ekaterimburgo, Anatoly Gushchin. A principios de los años 90,
confesó que la policía le había otorgado un permiso especial para consultar los archivos del caso. Al manipular dicha evidencia, notó cómo faltaba, de manera deliberada, una cantidad considerable de páginas. Gushing recogió estos testimonios en su libro El precio del secreto del Estado, 9 vidas, además de haber expuesto en él la teoría de que los jóvenes murieron a causa de algún arma secreta experimental soviética. Esta obra despertó nuevamente el debate en el seno de la sociedad rusa y animó a otras personas a contar sus versiones del incidente. Uno de ellos fue Lev Ivanov, exmiembro de la Militsia, la policía civil, del Óblast de Sverdlovsk, que dirigió la investigación oficial en 1959. En 1990, publicó un artículo donde admite que el equipo no tenía ninguna explicación racional para el hecho. Además, cuenta las presiones que recibió para cerrar la investigación de parte de altos funcionarios. El artículo relata también cómo los investigadores confesaron haber visto esferas voladoras, e Ivanov toma esto como punto de partida para desarrollar su teoría de que los ovnis provocaron la muerte del grupo. Con el cambio de siglo, si bien no surgieron investigaciones sólidas y concluyentes, han habido otras iniciativas para desentrañar el misterio de este suceso. En el año 2000, la televisión regional de Sverdlovsk produjo el documental Paso Dyatlov, donde la escritora de Ekaterimburgo, Anna Matveyeva, cuenta el incidente valiéndose de documentos oficiales, diarios de las víctimas, entrevistas con investigadores y otros materiales. La Universidad Federal Boris Yeltsin de los Urales mantiene la Fundación Dyatlov, dirigida por Yuri Kuntsevich, con el objetivo de presionar al gobierno ruso para que reabra el caso. Además, administran el Museo Dyatlov, cuyo fin es honrar la memoria de los jóvenes y donde se exponen documentos y objetos pertenecientes a ellos. Por último, desde 2017 se mantiene activo un sitio web en la dirección www.dyatlovpaz.com, así como un grupo de Facebook y un foro creados por entusiastas del misterio, donde se puede consultar documentos y debatir respecto al tema. Las investigaciones oficiales fueron las primeras en sugerir que parte de los jóvenes habían muerto debido a politraumatismos por accidentes de montaña, presumiblemente a causa de una avalancha o alud. Actualmente, quienes sostienen esta hipótesis se basan en que las condiciones climatológicas de la zona eran propicias para que ocurriese un evento así, pero ignoran que la montaña realmente no tenía una pendiente suficiente. Además, una avalancha puede ser la causa de los traumatismos, pero no explica la ausencia de los ojos y la lengua en los cadáveres, ni los niveles anormales de radioactividad en la ropa de los expedicionarios. Por tanto, esta teoría me parece poco probable. En 2013, el investigador Donny Eichhardt publicó su libro Dead Mountain, donde planteaba la posibilidad de que una calle de vórtices de von Karman, un fenómeno físico, hubiese generado infrasonido, ondas acústicas por debajo de los 20 Hz y, por consiguiente, ataques de pánico en los jóvenes. Eichhardt explica que este estado alterado de la conciencia pudo haber afectado más severamente a una parte del grupo, llevándolos a arrancarse los ojos y la lengua
y caer por la barranca, y más levemente al resto, desorientándolos y haciéndolos morir de frío. Esta suposición cuenta con cierta lógica y da una explicación bastante convincente al suceso, pero no resuelve la cuestión de la radioactividad. Para mí, es medianamente probable. Varios escenarios hipotéticos involucran a ciertas instancias del Estado soviético como responsables de la muerte de los jóvenes. Se especula que fueron confundidos con internos fugados de un gulag y asesinados. Esto cobra cierto sentido teniendo en cuenta la existencia de varios de estos campos de concentración en los alrededores del paso Dyatlov. La teoría me parece medianamente probable, aunque sigue sin explicar la radioactividad. ¿Recuerdan cuando hicimos énfasis en un complejo militar del Ejército Rojo cerca de la aldea de Vishay? Pues resulta que otra versión de los hechos sugiere que, sin saberlo, los jóvenes entraron dentro de un área donde se probaban tanto armas químicas como atómicas. Esto da lugar a dos posibilidades. O bien murieron a causa de uno de estos ensayos, o vieron algo, entiéndase información clasificada y secretos de Estado, que los llevó a ser ejecutados. La idea de que perecieron a causa de un testeo de armamento nuclear o químico explica los traumatismos y la radioactividad, pero no la ausencia de los ojos y la lengua. Aún así, la creo muy probable y es mi favorita personal. Por otra parte, la creencia de que fueron asesinados por haber adquirido cierta información sensible se ve respaldada con un suceso ocurrido exactamente un año después. ¿Recuerdan que el complejo militar cerca de Vishay fue trasladado posteriormente a Ekaterimburgo? Pues el 1 de mayo de 1960, un avión espía norteamericano U-2 fue derribado en el poblado de Aramil, 25 kilómetros al sureste de Ekaterimburgo. Si los yanquis tenían interés en la zona, entonces es lógico pensar que allí había información que, literalmente, valía la vida. En mi opinión, esta teoría es medianamente probable. Explica los traumatismos, la ausencia de los ojos y la lengua, pero no la radioactividad. Por último, el autor Alexei Rakitin, en su libro Paso Dyatlov, plantea que Alexander Solotaryov, Alexander Kolevatov y Yuri Krivonichenko trabajaban para la KGB, la inteligencia soviética, y además eran agentes dobles. Rakitin sugiere que la excursión era en realidad una cortina de humo para que los chicos se reunieran con comandos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para el intercambio de material clasificado. Dicho encuentro habría salido mal, resultando en la muerte de todo el grupo. Existen ciertos testimonios que, a pesar de ser catalogados como falsos, indican que fueron extraídos más de 9 cuerpos del lugar del incidente. Para mí, esta teoría es poco probable. Si bien la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban inmersos en la Guerra Fría y era muy real el tema del espionaje en la época, esta hipótesis explica los traumatismos y la ausencia de los ojos y la lengua, pero no la radioactividad. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, atribuyó a fuerzas sobrenaturales todo lo que no pudo explicar de manera racional. Este suceso no fue la excepción. En 2014, un documental de Discovery Channel titulado Russian Yeti: The Killer Lives apunta a que los jóvenes pudieron haber sido asesinados por el Yeti. Dicho documental, como era de esperar, dejó todo en una suposición, sin aportar una evidencia mínimamente razonable. Esta teoría, según mi punto de vista, es poco probable. Además de que el Yeti no existe, si fuese real, estaría en la cordillera del Himalaya, donde se lo ubica en la cultura popular, a más de 3.500 kilómetros de distancia. 3 años atrás, en 2011,
un episodio de la serie Alienígenas Ancestrales de History Channel relacionaba las muertes con el fenómeno OVNI. Para ello, se valían de los informes del ex policía Lev Ivanov y del testimonio de otra expedición que visitó la zona antes que el grupo Dyatlov, afirmando haber visto lo que describieron como orbes anaranjados. Más allá de esto, no se presentaron otras evidencias. Esta teoría es poco probable, ya que, aunque teóricamente los seres extraterrestres pudieron haber causado los traumatismos, haber arrancado los ojos y la lengua y haber dejado un rastro radioactivo en los cadáveres, hasta la fecha no existe prueba de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Ya en el lejano año 210 a.C., el autor latino Plauto había acuñado la locución Homo homini lupus est, remarcando que el hombre era, para sí mismo, su principal peligro. Algunos estudiosos del caso sostienen la hipótesis de que los jóvenes fueron atacados y eliminados por las tribus Mansi que habitan los montes Urales. Sus muertes pueden deberse principalmente a dos causas: como parte de una especie de asesinato ritual o como castigo por haber ingresado y estar profanando territorio sagrado. Otra suposición formulada involucra a una banda criminal. Desde la época zarista operaban a lo largo y ancho del Imperio Ruso un sinnúmero de bandas y pandillas. Tras la Revolución Bolchevique y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, estas organizaciones no hicieron más que crecer y expandirse, ya que la situación económica del país era precaria. Estas bandas habitaban los lugares apartados, viviendo de la caza y los robos a viajeros y excursionistas. El Paso Dyatlov era un sitio ideal para operar, dada su lejanía de los centros urbanos y su popularidad entre los entusiastas de las actividades de montaña. Se cree que una de estas bandas pudo haber intentado un asalto a los jóvenes, que terminó saliendo mal y provocó que los criminales los asesinaran. Estas teorías, en mi opinión, son medianamente probables y parecieran las opciones más lógicas de no ser porque no explican el tema de la alta radioactividad. Además de las hipótesis ya expuestas, existen otras bastante más absurdas y que no vale la pena detallar a profundidad. Vivieron el desnudo paradójico, un fenómeno por el cual, en casos de hipotermia, el frío puede inducir una falsa sensación de calor extremo en el cuerpo. Se intoxicaron con setas alucinógenas o con el humo de la estufa. Fueron afectados por una tormenta eléctrica. Estaban siendo víctimas de un experimento sobre teletransporte, popularizada a partir de la película de 2013 El Paso del Diablo. Sufrieron una súbita fluctuación gravitacional en la zona, entre otras. El incidente del Paso Dyatlov es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes misterios que la humanidad ha podido documentar. Hoy, 65 años después, no existe una respuesta clara al suceso. En su lugar, tenemos cada día más interrogantes, las cuales, tristemente, jamás se podrán solventar. ¿Qué pasó en aquella montaña? ¿Por qué el Estado soviético se empeñó en cerrar el caso con tanta prisa? ¿Realmente el incidente está relacionado con armas secretas, información clasificada, espionaje y tramas políticas? Y si las teorías paranormales son ciertas, ¿llegaremos algún día a la verdad de este misterio? Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre el tema. Comparte el video con tu amigo friki de lo desconocido que, de seguro, amará este relato. Apóyame dando like si te ha gustado el video y suscribiéndote al canal para que no te pierdas mi contenido. Gracias por cambiarme un pedacito de tu tiempo por algo bien random. Nos vemos en el próximo video.